Buenos días, hoy es martes 28 de abril. Este es el tercero en la serie de videos de la misa explicada. Finalmente vamos a entrar en la misa explicada. Y en tanto que la iglesia hoy, entre los santos, celebra a Luis María Griñón de Montfort, vamos a empezar con una oración que le toca en su honor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que te dignaste conducir a San Luis María, presbítero, por el camino de la salvación y del amor de Cristo en compañía de María Santísima, concédenos, por su ejemplo, que meditando los misterios del amor divino, nos consagremos incansablemente a la edificación de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo sentado en la sede, desde donde toman lugar la mayor parte de las oraciones e invocaciones que forman parte de la liturgia de la palabra y de los ritos iniciales que le preceden. Me ven aquí sentados porque es en la sede donde la mayor parte de las oraciones e invocaciones de los ritos iniciales y de la liturgia de la palabra toman lugar. El lugar precedente de esta primera parte de la liturgia es el ambón o los ambones, dependiendo de la iglesia. Puede haber 1, 2 o en la tradición española hasta 3 ambones, de donde se proclama la palabra, Antiguo Testamento, epístolas, el Evangelio y la homilía, dependiendo de la tradición bajo la cual fue construida la iglesia. Ayer mencionaba la vestimenta de coro. Cuando les expliqué las vestimentas, les expliqué lo que era la ropa de coro, que es la ropa que el sacerdote debe usar cuando no está presidiendo o concelebrando la misa, es decir, diciendo misa, orando la misa por el pueblo. Simplemente no puede estar sentado con vestimenta laica. O sea, la vestimenta de coro es la sotana, que les dije que era ropa de la calle, color negro, el sobrepelliz blanco, que convierte la ropa de la calle en vestimenta litúrgica. Si no tuviese la estola, la sotana con el sobrepelliz, lo usan los monaguillos, los servidores del altar y los acólitos, de lo cual hablaré más tarde. Como sacerdote, me pongo entonces la estola que cae, y esta es la vestimenta de coro del sacerdote para cuando no está presidiendo o concelebrando una misa, pero está presente en la misa. Y aunque no es necesario para lo que yo voy a hacer hoy, simplemente para que vean lo que es la ropa de coro, quise ponerme estas vestimentas. Para la presentación de hoy, más que hablar desde la sede o desde el ambón, más difícil contener todo lo que tengo en el altar, voy a hablar desde el altar, aunque no realmente en las primeras 2 partes de la misa yo no tengo nada que hacer en el altar, porque el altar es para la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Pero por cuestiones pragmáticas voy a hablarles desde el altar. Comienzo hablando de la ordenación general del misal romano, que es un documento donde se explican las diferentes partes de la misa, un poco de los razonamientos. En inglés se le suele decir GIRM, G-I-R-M, General Instruction of the Roman Missal. Por lo tanto, que a veces lo ves traducido desde el inglés como instrucción general del misal romano. Ya usé la palabra ordenación e instrucción. Al final del día es el documento donde te explica las partes de la misa, las oraciones y más o menos lo que los laicos hacen, lo que los sacerdotes deben hacer, etc. Y pues mencionarle a corazón ese documento para que estén familiarizados con ello. Lo pudieron haber leído en el misal de los domingos, en el boletín de los domingos que usaba el padre Lazi, donde lo fue poniendo las diferentes partes. Tengo aquí 3 misales. El misal en inglés, porque voy a hacer algunas referencias simplemente en comparación. Luego tengo el misal personal, que cada persona puede tener, donde están todas las oraciones de la misa, todas las lecturas de la misa. Con esto tú puedes seguir cualquier misa en cualquier momento del año, e inclusive muchos de los ritos como bautismo, matrimonio, funerales. Tengo el misal que se llama tamaño capilla, que es más o menos mediano, y tamaño altar, que se pone en el altar con la letra más grande para que sea más fácil de leer y para que haya una mayor veneración, devoción de ese misal. Tengo que decir, hay una crítica que nos hacen los cristianos griegos a los católicos latinos, y es que a veces tú ves a las iglesias y tratan el misal, que es simplemente un libro,
no es sagrado, donde están las oraciones que yo digo, pero son oraciones que yo digo, no es un libro sagrado. Tratan el misal con más devoción que el evangeliario, donde está la palabra de Dios, que el leccionario. A veces ves en misa donde la palabra está siendo proclamada desde un iPad, está siendo proclamada desde papeles, está siendo proclamada desde un librito misal diario. Tratan el misal, que es un libro que no es sagrado, están las oraciones, con más veneración y respeto que el leccionario. Y es una crítica que no hacen nosotros, porque ellos tratan con muchísimo respeto el misal, y ellos dicen misa de papeles, de libritos. El misal realmente no es importante. Pues ahí para que veamos que debemos tratar el leccionario y el evangeliario de forma importante, y el misal, bueno, hay una no veneración, pero en tanto que están las oraciones, pues sí, que sea de buena calidad, etcétera, que sea bonito, porque es parte de lo que vas a ver en el altar. Y comienza entonces la misa hablando de las 4 partes, realmente 2 partes. La misa tiene 2 altares. El altar de la palabra, el ambón, donde comienza ahorita, y el altar del cuerpo, ¿no? Donde se hace la liturgia de la Eucaristía. Entonces las 4 partes son los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos de conclusión. Los ritos iniciales me preparan a la liturgia de la palabra y lo que viene. Los ritos conclusivos recogen lo que ha sucedido y me preparan para enviar. Que realmente la misa son las 2 partes, ¿no? Nos alimentamos con la palabra y nos alimentamos con el cuerpo de Cristo. 2 de las manifestaciones de Cristo en la Eucaristía. Así, los ritos iniciales forman un carácter de exordio, de introducción, de preparación. Y la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad, que se dispongan a alabar a Dios, a adorar a Dios, que se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Yo les expliqué ya los colores litúrgicos. Vamos a dar por sentado que las partes de la misa han sido explicadas, organizadas, preparadas, el misal, que no lo está, porque simplemente voy a hablar de una parte, ¿no? Pero que todo está organizado, que yo sé cuál es el santo que voy a preparar, qué misa voy a decir, si es la misa del día o a decir la misa del santo. El día de la semana, el día del domingo, las diferentes partes varían, si es una misa baja, misa sencilla, que se dice en feria o día de semana, o la misa alta, la misa solemne, que se dice en domingos o en días más de fiesta, ¿no? Pues todo eso supone que ya yo lo tenga preparado antes de misa, que yo sepa lo que voy a celebrar, lo que voy a hacer. Y la parte de la misa comienza entonces, voy a usar la dinámica de San Ignacio, de la parroquia, y compararlas contra la dinámica. Realmente, la misa comienza con el canto de entrada. Sin embargo, llámalo por cosas prácticas, en muchos sitios hay una pequeña munición de entrada. En San Ignacio tocamos las campanas y el moderador, el monitor, se pone y explica un poco la misa del día que vamos a celebrar e introduce, presenta al sacerdote, los sacerdotes que concelebran, el sacerdote que preside, del diácono si está presente, menciona el nombre de los lectores si los conoce, etc., ¿no? Entonces hay un monitor que hace como una pequeña munición de entrada. Sin embargo, les hablaré porque la munición de entrada se supone realmente que vaya en otra parte de la misa. Pero esta munición de entrada donde se explica, se presenta la misa del día, se presentan las personas que van a participar de ella. Y comienza entonces el canto de entrada. Y hay que decir, las misas no son conciertos. Un coro que está cantando música tan complicada, con tantos cambios de voz, donde el pueblo no puede unirse, no están haciendo su trabajo. La misa no es un concierto para que las personas músicas se voten. Obviamente, cuando lo hacen con amor, que se voten y que hagan un buen trabajo. Pero el coro está ahí para guiar al pueblo en canción. Deben cantar canciones con un ritmo sencillo, que sea fácil de seguir, de modo que el pueblo, con su cancionero, con una hoja, pueda seguir las partes de la misa en cuanto a los cantos se conciernen. Y el canto está ahí para abrir
la celebración, para fomentar la unión de corazones, la unión de quienes nos hemos reunido, para elevar nuestros pensamientos a las cosas de Dios, a la contemplación del misterio que estamos a punto de celebrar, del misterio litúrgico de la fiesta, si es una fiesta especial que vamos a celebrar, introduciendo y acompañando la procesión de sacerdotes y ministros. El canto de entrada, como otros que explicaré, es un canto de acompañamiento. Es decir, que el canto de entrada dura lo que tarda el sacerdote en hacer la procesión, la reverencia, el beso que explicaré, y cuando el sacerdote llega a la sede, puede que terminar la frase, puede que hacer el coro, pero de eso supone que el coro se calle. No tienen que terminar la canción, no es una canción, es una música de acompañamiento y acompaña la entrada. Y una vez que el sacerdote ha llegado a su silla, ya se acabó la entrada. Hasta ahí llega la música de entrada. Muchos coros les gusta seguir cantando, terminar la canción. No, terminan la estrofa que están cantando, no van a cortar la mitad. Si acaso pueden añadir el coro, la canción, el estribillo, pero hasta ahí llega. La canción de entrada es una canción de acompañamiento. Luego, según el cura, voy a poner esto así para poderlo leer mejor, cuando el cura camina, llega al altar y hace la reverencia. La reverencia es una de dos cosas. Una de las reverencias es una inclinación grande, se llama una inclinación profunda, donde no es la cabeza, reverencia de cabeza, es reverencia desde la cintura. Esta referencia es lo que normalmente se hace como reverencia al altar. Recuerda que en la cruz, nos dice Pablo, Jesús, en la cruz se convierte en la cruz, el altar, perdona. Jesús es sacerdote, víctima y altar. Una vez comienza la misa, físicamente, antes de la Eucaristía, el altar está ya representando a Cristo. Entonces, la reverencia al altar, que es el altar donde Cristo sacerdote, Cristo víctima, van a hacer el misterio de la pasión, muerte y resurrección que recordamos, que hacemos anamnesis. Es en el altar donde todo esto ocurre, la plegaria eucarística y también el ambón, pero el altar realmente donde se hace una reverencia de inclinación profunda. Ahora, muchas iglesias, ya sea porque fueron construidas antes de Vaticano II o por diferentes cambios litúrgicos que ha habido desde Vaticano II, detrás del altar, yo simplemente tengo esta pintura, no pintura, hay una palabra que se me olvida para los acrílicos, ¿no? Hecha por uno de los jesuitas, me parece que fue hecha por el padre Cheo. Bueno, normalmente muchas iglesias aquí tendrían el tabernáculo, tendrían el sagrario con el cuerpo de Cristo. Si detrás del altar está el sagrario, cuando yo llego al altar, obviamente estoy hablando de detrás del altar, la procesión viene de donde están ustedes viéndome ahí y la reverencia se hace frente al altar, ¿no? Si detrás del altar está el sagrario, el tabernáculo, si el Santísimo está en ese tabernáculo, la reverencia no es de inclinación profunda, sino es de rodilla, rodilla al suelo. Y eso es la mayor devoción, mayor veneración, porque está el cuerpo de Cristo presente. El altar representa a Cristo, pero en el tabernáculo tenemos a Cristo. Y ahora que hice la reverencia de rodilla abajo, hay que decir, la rodilla al suelo, la rodilla derecha ante Cristo. Y si por devoción o por etiqueta, protocolo, te presentas a un obispo, donde un obispo, y hay que hacer una reverencia al obispo, si acaso, con la rodilla izquierda al suelo, la derecha para Cristo, la de izquierda para el obispo, cuando el protocolo lo exige. Normalmente no se hace, ¿no? Pero entonces, si el tabernáculo del sagrario está detrás del altar, cuando llega la reverencia que se hace, no es la inclinación mayor. Si el Señor está ahí, tiene que hacer rodilla al suelo. Fuera de eso, si no está el tabernáculo, el signo de reverencia es inclinación. Se sube al altar y todos los clérigos, diáconos, sacerdotes, obispos, besan el altar. Signo de amor a lo que va a ocurrir. Y hago un paréntesis. La procesión incluye el sacerdote, los obispos,
todo el mundo, ¿no? Y desde la lógica del mundo, donde los primeros van adelante, el sacerdote servidor del pueblo es el último que va. El simbolismo del sacerdote caminar último es, yo sigo a todos los que van delante de mí, y el primero que va es en la cruz. Cristo es el más importante. Cruz, luces, velas, cirios, incienso. Bueno, el incienso va incenciando a la cruz, puede ir, ¿no? El orden es la importancia. Cristo, la cruz es lo más importante. Y yo soy el servidor de Dios. Yo voy último en la procesión, como símbolo de ese servicio hacia ustedes, ¿no? Cuando se llega, si el monaguillo o el acólito o el servidor del altar tiene algo en la mano, la cruz, los cirios, el diácono, cuando caiga el evangeliario, si la persona tiene algo en la mano, no hace la reverencia al altar, sino que continúa y lo pone en su lugar. El evangeliario es la palabra de Dios. Los cirios es la luz de Cristo. Tienes la cruz, que es Cristo, ¿no? Pues cuando tienes algo en las manos, no haces reverencia al altar. Simplemente subes. Cuando no tienes nada en la mano, entonces todos los clérigos, los lectores, todos los que hicieron la procesión, hacen su reverencia, que no lo explique. Bueno, se sube al altar y ocurre el beso al altar con los clérigos. En las misas solemnes mayores, en ese momento, después del beso, se hace el incienso. Se inciensa la cruz y se inciensa el altar. Se hace 3 toques de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para Cristo, para los sacerdotes, para las personas. Se hacen 2 para las reliquias, para las imágenes, y se hace 1 para ciertas cosas, ¿no? Que no voy a decir aquí las reglas de incienso. A ciertas cosas se hacen 3 de 3, a ciertas cosas se hacen 3 de 2, y a ciertas cosas se hacen 3 de 1, dependiendo del valor que tenga en la liturgia. Eso no lo tengo preparado, no pensé que iba a mencionarlo, pero sí hay un orden de a qué se hace 3 de 3, 3 de 2 o 3 de 1 en cuanto al incienso. Si no hubo canto de entrada, ya sea con el pueblo, si hubiese un proyector para proyectarlo, o normalmente el cura canta, que es lo preferido, o recita, cuando como yo no tenemos buena voz, lo que es la antífona de entrada, que más o menos te da un poco del tono del día. En el día de hoy, que se está haciendo la misa del tercer tercer martes de Pascua, la misa de hoy, el antífona sería, por ejemplo, alaben a nuestro Dios todos los que lo temen, pequeños y grandes, porque llegó la salvación o el poder, el reino, aleluya, aleluya, porque estamos en tiempo pascual, ¿no? Si no ha habido cántico de entrada, una misa de semana donde no hay coro, se supone que en lugar del canto de entrada se haga esa antífona que tiene el mismo propósito que la música, ¿no? Por corto que sea, prepararnos para lo que vamos a celebrar. Y la misa comienza con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Obviamente no estoy vestido de misa, tengo ropa de coro, se supone que tenga mi casulla, que es la vestimenta de la misa, quiero volver a aclarar eso. La misa comienza, todo esto es preparación, pero la misa en sí comienza con la señal de la cruz. La señal de la cruz no necesita munición. Comenzamos en el nombre de... No, directamente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es lo primero que se dice. No hay que introducir la señal de la cruz. La misa termina con la señal de la cruz. En la espiritualidad griega, me gusta eso y me gusta usarlo también a lo latino. Cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, salimos del tiempo kairos, el cronos, del tiempo humano. Entramos al tiempo kairos, al tiempo de Dios. Desde la señal de la cruz hasta la bendición final, estamos apartados del mundo y la iglesia está en el cielo. Como esa bella canción, no sé si el cielo subió, bajó o la tierra subió, porque nos estamos en el altar rodeados, ¿no? Desde la señal de la cruz hasta la bendición final, estamos en tiempo kairos. Estamos en el cielo, estamos participando de lo que ocurrió hace 2000 años, lo que está ocurriendo ahora, lo que está ocurriendo en el cielo eternamente. Y la señal de la cruz, que es el signo cristiano por excelencia, que viene de la gran encomienda, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
nos recuerda el Dios en el que creemos, un Dios trino, y nos recuerda el triple mandamiento de amor de Jesús. Amemos a Dios, amémonos a nosotros para poder amar a los demás, ¿no? Pues la señal de la cruz introduce el Dios en el que creemos, es el saludo cristiano, nos recuerda el mandamiento de amar. Y ahí comienza la misa. Después de la señal de la cruz, viene el saludo. El saludo, por medio de este, se manifiesta, el sacerdote manifiesta a la Asamblea Reunida la presencia del Señor. Con este saludo, con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. En el misal, en español, hay muchísimas fórmulas para dar el saludo. El clásico por excelencia, que viene de una de las cartas de Pablo, me parece que Corintios, segundo de Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Eso vi una cita directa, verbatim, de la despedida en una de las cartas paulinas. Pero fuera de eso hay un montón de saludos que yo puedo decir por temporada. Si estuviésemos en la fiesta de la Sagrada Familia, bendigamos a Dios que nos reúne en la familia de Jesús y que su amor esté con nosotros. En Cuaresma, el miércoles de ceniza, el Señor Jesús que nos llama a la conversión esté con todos ustedes, ¿no? Hay un sinnúmero de saludos que se puede usar, hay muchas formas aprobadas. Supone que usas una de las fórmulas aprobadas para ese anuncio. Está la fórmula que solo dicen los obispos, que es el saludo de Jesús a los apóstoles, que no se les aparece, la paz esté con ustedes. Esa fórmula solo la dice el obispo. El resto hay fórmulas por temporadas y tengo el misal en inglés. Lamentablemente, como les hablaba cuando hablaba de los libros, en inglés, todo el mundo anglosajón, todo el mundo de habla inglesa, usa el mismo misal. Y quizás por la diversidad, por las diferencias, el misal en inglés nada más tiene 3 saludos. Esos no cambian. Y tienes que usar uno de esos 3. Tienes el clásico, tienes otro del saludo de la carta de Efesios, y tienes el Señor esté con ustedes, que es el clásico, ¿no? En inglés solamente puedes usar uno de esos 3 saludos en el misal de inglés. El misal en español tiene un sinnúmero de saludos, de expresiones bíblicas que puedes utilizar para comenzar la misa. Entonces, ahora sí, después del saludo, entraría, yo sé la antífona de entrada antes para reemplazar el cántico de entrada. Aun cuando ha habido cántico de entrada, después del saludo inicial, se puede decir la antífona de entrada como un tipo de preparar la munición, porque según el orden litúrgico, la munición va después del saludo. Después del saludo es que el sacerdote o el diácono o alguien introduce el tema de la misa, lo que va a ocurrir. En San Ildefonso lo hacemos antes de la entrada, se practica así en muchos sitios, pero litúrgicamente el lugar más apropiado para introducir la misa que se va a celebrar es justo después del saludo a el pueblo. Y hay que decir que esa antífona, nuevamente yo no tengo voz, si lo digo yo voy a solo recitar, pero normalmente esa antífona se canta, se debe cantar. Seguido el saludo, seguida la monición de entrada, viene el acto penitencial. 3 cosas del Papa Francisco explicando el acto penitencial. Papa Francisco dice que en ese acto penitencial se mide la fragilidad de la arcilla con la cual somos amasados. Es una experiencia que nos fortalece. Además de hacernos tomar cuenta de nuestra debilidad, nos abre el corazón para invocar la misericordia divina que transforma y convierte. Dice Francisco, favorece la actitud con la cual nos disponemos a celebrar dignamente los santos misterios, reconociendo delante de Dios y de los hermanos nuestros pecados. Dice también él, quien es consciente de sus propias miserias y bajo la mirada de humildad, siente posarse ante él, sobre él, la mirada misericordiosa de Dios. El momento donde nos reconocemos delante de la presencia de Dios. En la instrucción del misal
no lo dice, en la instrucción general, dice que hay una munición en estas o palabras similares. Hay una sola fórmula normalmente el acto de penitencia se introduce para poder celebrar dignamente estos misterios, ¿no? Esta fórmula. Yo uso eso y añado un poco más, ¿no? Nos reconocemos la necesidad de la gracia de Dios, recordando las veces que la tentación ha superado nuestro amor. Hay varias fórmulas. Hay una fórmula que es específica de el tiempo pascual. Esa fórmula o monición que precede a el rito eucarístico nos dice en Pascua: en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Eso introduce el acto penitencial en la Pascua. Si no, hay varias fórmulas que se pueden utilizar que están en el misal. Esta es la clásica: reconocemos, para poder celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. O en similares palabras, que ahí es por la razón que yo añado esa fórmula que me gusta, de reconocer cuando la tentación superó el amor. Y eso introduce el acto penitencial. Se supone que después de esa pequeña introducción hay un pequeño espacio de silencio en el que cada uno reconoce cuánto necesita de Dios, reconoce los pecados. Y hay 3 fórmulas del acto penitencial. La más conocida en este momento es decir el confiteo, el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Aquí hago un paréntesis. Aunque la fórmula ya no se usa, porque cambió con Vaticano II, por privilegio de España y por ende de Puerto Rico, en el yo confieso antiguo había más santos que se invocaban. Dice: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, a la bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos, y a ustedes, hermanos, que pequé gravemente de pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a bienaventurado San Miguel Arcángel, a bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los santos, y a ustedes, hermanos, que rueguen por mí a Dios nuestro Señor. Una de las cosas que Vaticano II hizo fue quitar todas las repeticiones, ¿no? Entonces, la fórmula de toda esa lista de santos, que se decía 2 veces, se quitó la segunda vez. Y a la misma vez, se quitaron los santos porque hacemos la confesión delante de Dios a través de la Virgen y de la comunidad, ¿no? Entonces, la fórmula cambió. Pero menciono eso porque el privilegio español te permitía introducir en los santos el patrón de tu parroquia, ¿no? Que San Ignacio hubiéramos añadido por San Ignacio de Loyola, al bienaventurado San Ignacio de Loyola, ¿no? Eso ya no aplica porque con yo confieso ya no incluye a los santos, pero un tip de información del antiguo privilegio, un privilegio que tenía la Iglesia española y por ende Puerto Rico. Entonces, la fórmula más conocida es el yo confieso, que lo decimos todos juntos. Es fuera de las respuestas, es uno de los momentos donde el pueblo participa y todos dicen el yo confieso. La segunda fórmula del acto penitencial es ese diálogo entre el sacerdote y el pueblo. Es menos utilizado, pero a mí me gusta mucho. El sacerdote dice: Señor, ten misericordia de nosotros. El pueblo responde: porque hemos pecado contra ti. Yo digo: danos, Señor, tu misericordia. Y el pueblo responde: muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el pueblo responde: y danos tu salvación. Esa es la segunda fórmula del acto penitencial. La tercera fórmula del acto penitencial, muy conocida, yo la suelo usar mucho, es esa invocación seguida por el Kyrie eleison, por el Señor ten piedad. La clásica: Señor, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Cristo, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Señor, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Esa fórmula es la tercera fórmula del acto de penitencia. Tú puedes hacer cualquiera de las 3, pero solo una de las 3. No vayas a hacer más de un acto penitencial, ¿no? Cualquiera de las 3. Hay que decir, de esas 3, si dicen la invocación con el Señor ten piedad,
por derecho propio, eso le toca al diácono. El yo confieso lo empieza el sacerdote. El diálogo con el pueblo lo hace el sacerdote. Pero si son las invocaciones, eso le toca al diácono, si hay diácono, o al cura si no hay cura, ¿no? Entonces, por eso es que los misas de domingo, con diácono Ángel, con diácono Carmelo, yo suelo darle el misal a ellos para que ellos hagan el acto penitencial, la tercera fórmula, las invocaciones con el Señor ten piedad, que le corresponden al diácono. Varias cositas, especialmente sobre este rito. El rito penitencial puede ser reemplazado por tres cosas. En tiempo de Pascua, después de haber hecho la vigilia, donde estuvo el agua y el bautismo, en tiempo de Pascua, la bendición del agua, la aspersión del agua. Se bendice el agua, se hace el rito de la sal, es parte del misal. Cuando se bendice el agua en misa, se le echa sal al agua, invocando la imagen de Eliseo, que echó sal para bendecir el agua del río. Y se moja, se riega el agua, nos asperjamos el agua, el cura primero a sí mismo, a todos los que están en el altar, y luego al pueblo. Si se bendice y se echa el agua, la aspersión del agua, no se hace el acto penitencial, porque recordando el bautismo, recordamos cuando fuimos liberados del pecado. El acto penitencial se omite en las misas de ritos, cuando hay un rito de bautismo, que está la presentación del niño. En el rito del matrimonio, donde se presenta la pareja que busca de Dios. En el rito funeral, se hacen estos ritos de recibir el cuerpo y la familia de la persona que ha pasado a mayor vida. Y cuando la liturgia de las horas, ya sea los laudes, las vísperas, se hacen como parte de la misa, que hacen los salmos, cualquiera de esas tres razones, una misa ritual, la bendición y la expresión del agua, o una misa ritual, el acto penitencial se excluye de la misa. Cualquiera de los tres actos que tú hagas termina con la fórmula de absolución. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En San Ignacio, Padre Garri y yo nos santiguamos. Eso no es parte del rito. Yo lo comencé a hacer porque vi a Larry hacer y los vi a ustedes hacer. Y a mí me gusta. La señal de la cruz nunca está mal. Pero el santiguarse no es parte del acto penitencial. Cuando se dice esa oración, en la mayoría de las iglesias del mundo no se santigua. Simplemente, con la mano extendida, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Algunas cosas con esa oración de absolución. Bueno, con el rito penitencial. Históricamente, el rito penitencial comenzaba, como vemos en la misa de Viernes Santo, que llega el sacerdote y se postra en el suelo. Esto fue así por casi un milenio. La misa comenzaba el sacerdote postrándose en el suelo. Luego se estructuró un poco más oraciones que el sacerdote hacía solo para preparar ante su indignidad, prepararse para la misa. El sacerdote hacía unas oraciones penitenciales. Solo con la reforma del Vaticano II, el acto penitencial se vuelve algo público para que no solamente el sacerdote, el presidente, invoque su humildad delante de Dios, sino que toda la asamblea invoque su humildad delante de Dios para poder celebrar la Eucaristía, ¿no? Hasta Vaticano II solamente lo hacía el cura, que evolucionó desde el postrarse, que todavía se mantiene en Viernes Santo, a oraciones privadas, a finalmente que todo el pueblo lo haga. La segunda cosa que quiero decir con eso es, no es una absolución de pecados en nuestra iglesia. El sacramento que perdona pecados es la reconciliación. Si estás consciente, el sacramento de la unción de los enfermos, si estás inconsciente. Si tú estás consciente, antes de recibir la unción, como todo sacramento tienes que estar en gracia, te confiesas para recibir la unción. Por eso es que a veces en San Ignacio no hacemos misas con la unción. Muchas personas no saben que tienes que estar en gracia para recibir el sacramento de la unción. Y aunque quizás no reciban la comunión, ven la unción y van a que lo unjan. Tienes que estar en gracia. Por eso es que usamos el óleo de la alegría, como le llama la ¿no? Tienes que estar en gracia para ser ungido. Ahora, si estás inconsciente, donde no puedes confesarte, la unción de los enfermos perdona pecados.
Pero fuera de eso, el sacramento de perdonar pecados, el bautismo, todos los pecados antes de ser parte de la iglesia, y desde que nos bautizamos, el bautismo perdona los pecados, y en el sacramento de la reconciliación se nos absuelven y nos devuelven al estado bautismal donde nos perdonaron los pecados. Solo el sacramento de la reconciliación absuelve de pecados perdonados por el bautismo y por ser parte y por lo que ocurre en el bautismo. A esto añado, esta oración, yo no me puedo perdonar mis propios pecados. Si yo como cura quiero recibir la absolución, yo tengo que ir donde otro sacerdote. Pero escuchen la fórmula. Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados. Es decir, yo me estoy incluyendo en la fórmula. Por lo tanto, esa oración de absolución, esa oración no absuelve. Yo no me puedo perdonar mis pecados. Esa oración, en cierta forma, es una petición para que por la mediación suplicante de la iglesia, por los actos personales de todas las personas que asistimos a esta Eucaristía, se nos perdonen nuestros pecados, se le perdonen los pecados a todos los pecadores, valga la redundancia, los pecados leves de cada día, para que guardando así los fieles nos guardemos de caer en pecados más graves. ¿Ok? Yo no me puedo perdonar mis propios pecados. Esa fórmula, que es una fórmula de solución, invoca la petición del deseo de ser perdonado, pero no perdona pecados. Con eso dicho, a través de la misa, en varias ocasiones se invoca ese querer ser perdonado. Con esa fórmula, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando en misas de domingo, ya lo explicaré, cuando se canta el Gloria, Señor, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Otra petición donde debemos ser perdonados. En el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Invocamos ser perdonados. En esa confesión de humildad, después de el Cordero de Dios, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es cuando les invoco, después del Cordero de Cordero, esa oración de humildad, también estás pidiendo ser perdonado. Es decir, el acto penitencial está usando incluso no perdona pecados, porque el sacramento solo perdona pecados. Ahora, pide ser perdonado en esos 4 momentos puntuales de la misa. También al recibir la Eucaristía, el recibir la comunión. La fórmula antigua, antes de la reforma del Vaticano, decía, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. La fórmula bizantina, para que vean la profundidad, ellos personalizan el sacramento, te lo dan por nombre. Ellos dicen, siervo de Dios Fernando, fulano, recibe el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, para el perdón de los pecados y para la vida eterna. ¿No? Que la comunión, en unión a esos 4 momentos donde se pide ser perdonados, se perdonan los pecados, en tanto que la misa perdona pecados leves, no los graves. No es esa oración de absolución que representa una petición. Momentos puntuales de la misa. La misa en general perdona pecados. Y esto se debe a la naturaleza reparadora de todos los actos positivos de oración, de sacrificio, de devoción, de adoración que de alguna manera sirven de contrapeso positivo contra esos pecados, defectos, imperfecciones comunes que plagan nuestras vidas. Y como la participación de la misa es infinita, la misa infinitamente es la forma más grande de oración reparadora e intercesora que un ser humano, un hombre o una mujer puede emprender. Está claro entonces que los pecados veniales son perdonados por la misa.
en la que 4 momentos de la misa tú invocas el perdón de Dios. Ahí quedan perdonados los pecados veniales. Pero si yo voy a la misa y simplemente hago esa oración y me voy de la misa, ay, ya Dios me perdonó los pecados. Primero, mucha gente no va a confesión porque cree que esa oración en la misa perdona pecados graves y mortales. No, no es una oración de absolución que es exclusiva al sacramento de la reconciliación y a la unción de los enfermos. Ahora, en el contexto de la misa eterna, infinita, que es la oración reparadora mayor, la misa perdona pecados veniales. A través de la misa, en estos 4 momentos, la oración de absolución después del acto penitencial, el gloria, el Padre Nuestro, y esa oración de humildad después del Cordero de Cristo. Esas 4 oraciones suplicantes, sí, cada una de esas fórmulas perdona pecados veniales en el contexto de la misa, porque la misa perdona pecados veniales. Hay que decir eso porque los pecados se perdonan en el sacramento de la confesión. La misa no reemplaza el sacramento de la confesión porque no es para eso. Ni la oración de absolución después del acto penitencial reemplaza el sacramento de la confesión. Hay que confesarse. Hay que recibir los sacramentos en gracia. Con eso dicho, al acto penitencial, procesión del cadonto de entrada con la procesión, la señal de la cruz, signarse, santiguarse, el saludo, pequeña munición, el acto penitencial, lo que se llama el Señor ten piedad, Kyrie eleison en griego, es un rito por sí, separado del acto penitencial. Muchas veces, no, después del yo confieso, no sé, viene el yo confieso, se hace la oración de absolución, ahí va el Señor ten piedad, es un rito en sí, que hay que decir cada estrofa al menos 2 veces, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Eso es un rito separado del acto penitencial, no es parte del acto penitencial. Hay que decirlo, digo yo confieso, hay que decir el Señor ten piedad. Añado que aquí en Puerto Rico solemos decir en español, Señor ten piedad. A mí me gusta en esta parte traer el griego, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, porque en la misa en latín es la única parte de la misa normal en latín donde se mantuvo el griego, donde se usa el griego. Kyrie eleison, Señor ten piedad, eso es griego. Y es la única parte. Entonces, aunque digamos Señor ten piedad devocionalmente, a mí me gusta el Kyrie eleison, es la única parte de la misa que se conversa en griego. Fuera del Viernes Santo, que en Viernes Santo, cuando están haciendo los improperios, donde Cristo nos está reprochando el pecado y que le llevamos a la cruz, ahí se dice el trisagio. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cuando se dice el trisagio en Viernes Santo, ahí es el segundo y único lugar, Kyrie eleison y los improperios y Viernes Santo, los únicos 2 lugares donde la misa latina tenía griego. Hagios, Oteos, Hagios, Isquiros, Hagios, Atanatos, eleison y más. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Entonces, el ten piedad es separado. Si uso el yo confieso, si uso la segunda fórmula, Señor, ten misericordia de nosotros, porque he pecado contra ti, muéstranos, Señor, su misericordia y danos su salvación. Digo la oración de absolución, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados, nos dio la vida eterna. Tengo que decir, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Solo en la tercera fórmula penitencial, donde tengo 3 invocaciones. Señor, tú has perdonado mis pecados, Señor, ten piedad. Señor, tú viniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Señor, tú siempre estás conmigo, Señor, ten piedad. Sí, usé la tercera fórmula penitencial que incluye el ten piedad. Después de la fórmula de absolución, que Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados, lleve la vida eterna. Solo entonces no digo el Señor ten piedad, porque los incluí en el acto penitencial. Solo si uso el tercer acto penitencial, no digo el ten piedad. Pero si hago el yo confieso o hago el diálogo, el ten piedad va. Y el ten piedad no tiene invocaciones.
Si digo el yo confieso, después del ten piedad es simplemente ten piedad. No empiezo, Señor, tú que has perdonado los pecados, Señor, ten piedad. No, eso es un acto de penitencia. Cuando dice la oración de absolución, el Señor ten piedad no tiene invocaciones. Es simplemente, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Si le añades invocaciones, está haciendo un segundo acto penitencial que no es necesario. No debe haber invocaciones. La segunda vez, si haces el Señor, ten piedad, como rito en sí. Otra cosa, y ahí vemos muchos curas que quizás no han leído la súplica o no saben, usan el Señor ten piedad, apellido. Señor, yo que soy tan pecador, Señor, ten piedad. Señor, tú que me salvas, Señor. Ese no es un momento de pedir perdón. Es un momento de alabar a Dios. Dios, tú que llamaste a los pecadores. Tú que estás sentado a la derecha del Padre e intercedes por nosotros. Tú que sanas los corazones. Tú que eres el Hijo de María. Tú que eres el Santo de Dios. Es una invocación de alabanza con el Señor ten piedad. No es, Señor, yo que por todas las veces que te he ofendido, Señor, ten piedad. Señor, por todas las veces que me olvidé de hacer lo bueno, el bien. No, tú no estás pidiendo perdón. Estás invocando a Dios, alabándole con el Señor ten piedad, ¿no? Entonces, el acto penitencial seguido del Kyrie el Señor ten piedad, que es un rito en sí. Solo entonces, en las misas de domingo, de solemnidad, domingos son solemnidades, en las fiestas y en los ritos de bautismo, confirmación, se canta el Gloria. No se dice Gloria en Adviento, no se dice Gloria en Cuaresma. Y especialmente cuando canta el coro. El Gloria es una parte de la misa. Es una oración antiquísima. Coros, no cambien el Gloria. No pueden cambiar el Gloria. Las palabras tienes que usar la fórmula que te da el misal. Es una oración antiquísima. El Gloria. No se puede cambiar. Y se usa domingos, solemnidades fuera de Adviento y Cuaresma, y en las fiestas, los apóstoles, fiestas de Jesús, etc. Se me olvidó decir, el acto penitencial y el Kyrie, cuando el acto penitencial no se dice, que dije que era cuando se hace el Kyrie de las horas, con la aspersión del agua, o en las misas rituales, el Señor ten piedad como rito en sí tampoco se dice. Se quitan los dos. Siempre van unidos, pero son dos ritos separados. Si no se dice uno, no se dice el otro. Entonces, el Gloria, uno de los cánticos más antiguos, que es bíblico, los ángeles dándole gloria cuando se le enteraron los pastores a anunciar el nacimiento. Por eso es que no se dice nacimiento, porque están esperando que Jesús nazca. Pero también como la Cuaresma, estamos esperando que Jesús resucite, gloria, también un signo de felicidad por lo que pasa. No se dice ni en Cuaresma ni en Adviento. Lo preferible es que se cante, pero si no se puede cantar, se recite. Y que se cante y que el pueblo cante, no es un concierto. Vamos a que el coro no cambie las letras y canta el coro. No es que el coro cante el Gloria, es que el pueblo cante el Gloria, que todos nos unamos a los ángeles a cantar Gloria a Dios. Es parte de la misa, que al igual como el acto penitencial, donde tú te envuelves reconociendo tu humildad, en el Gloria tú participas alabando la gloria del Señor. Después de la gloria viene la oración colecta. Colecta porque recoge todas sus oraciones y recoge mis oraciones, recoge la intención de la misa que les expliqué. Cada persona celebrando la misa tiene una intención. Y miren que digo la palabra, todos los fieles están celebrando la misa. El verbo correcto es el cura preside. Pero no se, el cura, el padre celebrada, la misa celebrada por el padre, no, preside. Pero todos los fieles celebran y los otros curas concelebran. Después de eso, la intención del sacerdote que preside es la intención que les expliqué, cada persona es un donativo. Solamente debe haber una intención mía, recibirá algún estipendio. Puedo tener intenciones que son mías privadas, pero una intención.
pues esa intención se recoge en la colecta, se recoge en todas las intenciones de todos ustedes. Por eso que después de oremos, supone que haga un pequeño silencio, ¿no? Oremos. En ese momento, cada persona trae la intención que tiene para la misa, por un enfermo, por un difunto. ¿Cuál es tu intención para celebrar la misa? Un pequeño momento de silencio. Y entonces viene la oración colecta, que dice el cura, recogiendo todo lo que ustedes han sentido, ¿no? El sacerdote invita al pueblo a orar y a todos, y que las peticiones de todos se unan, permanecen un rato, se unen, reconociendo cada uno que está en presencia de Dios, formulan interiormente las súplicas. El sacerdote lee la oración colecta y expresa la índole de la celebración, el tono. Las palabras del sacerdote se dirigen al Padre, por Cristo, el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, como es la primera de las oraciones presidenciales, el sacerdote, representando al pueblo, extiende las manos. Esta es la posición de oración presidencial. Esta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, son las tres oraciones presidenciales. En este momento, el sacerdote está manifestando a Cristo. Les dije en unos videos que en la Eucaristía Cristo está en 4 lugares. En cada uno de los fieles es un alter Cristo, otro Cristo. En misa, cada persona, cada fiel es otro Cristo, es Cristo, manifiesta a Cristo. En las oraciones presidenciales, el sacerdote es un otro Cristo, actuando in persona Christi capitis, en persona de Cristo cabeza. Representa otro Cristo, pero recogiendo como cabeza del cuerpo de todos los que son Cristo. Entonces, para las oraciones presidenciales, el sacerdote extiende las manos para extender la oración. Hay muchas formas de poner la mano, ¿no? Esta posición se llama orans. Hay muchos sacerdotes que les gusta hacer el orans así hacia adelante. A mí no me gusta porque yo estoy representándolos a ustedes, elevando mis oraciones a Dios. Las palmas de mis manos van hacia arriba, ¿no? Una oración presbiteral que reúne todo hacia arriba. A mí me gusta el orar hacia adelante cuando es de Dios a ustedes a través de mí. Si es de ustedes a Dios a través de mí, me gusta así. Si es de Dios a ustedes a través de mí, como en las bendiciones, entonces yo hago esto, ¿no? Pero esto es la posición presidencial de las oraciones presbiterales, las oraciones sacerdotales, del pueblo pasando por mí a Dios, de Dios pasando por mí hacia ustedes, ¿no? Se recoge, y eso yo no me la puedo inventar. Muchos curas que se inventan la oración colecta. No. Por los muchos disparates que se decían para que no sea muy larga, para que sea corta, para que tenga sentido, para que sea igual en toda la iglesia. Hay que usar una oración colecta que te da el día. Ya sea que yo esté haciendo la misa del día, la misa del santo, la misa de un rito como bautismo, matrimonio, funeral, tienen oraciones colectas. Y eso es lo que se dice. Y la oración colecta termina con una de 3 formas. Cuando la oración colecta se dirige al Padre, cuando tú tienes Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si la oración se dirige al Padre, pero menciona a Jesús, él, que menciona a Jesús, él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Y si la oración se dirige a Jesús, al Hijo, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esas 3 fórmulas no están en el misal. Yo tengo que leerla y ya yo mismo estoy entrenado. Tú lees la oración y ya tú sabes automáticamente cuál de las 3 va a salir, ¿no? No suele estar en el misal. ¿Cuál de las 3 oraciones tú usas para recoger la oración colecta, recoger las peticiones, haciendo referencia a la Trinidad en la que creemos? Yo estoy aquí en el altar porque dije, es más práctico por todos los libros para aguantar el iPad. Pero nada del rito inicial, la procesión, besar el altar, el saludo, señal de la cruz, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria, la oración colecta. Todo eso se hace desde la silla, de pie delante de la silla, no sentado, de pie delante de la silla, pero desde la silla, no desde el altar. El altar es para la liturgia de la Eucaristía. Y tú no vas al altar hasta ese momento, tú lo besas
y vas a la silla. Todas estas partes de la misa se dicen desde la silla, no desde el altar. ¿Ok? El rito de entrada, todo es desde la silla. Y durante todo el rito de entrada, desde la señal de la cruz hasta la oración colecta, estamos todos de pie. Obviamente, si por salud, por edad, tienes que estar sentado, siéntate. Pero todo este rito, desde la señal de la cruz hasta la oración colecta, todo el mundo está de pie. Y, obviamente, yo tengo mis partes presidenciales, pero los fieles participan activamente en todas las respuestas a los saludos, con tu espíritu, etcétera. Los dos amén, el amén de la oración de la penitencia, el amén de la oración colecta. Activamente en el acto penitencial, diciendo yo confieso, respondiendo al diálogo, diciendo Señor, ten piedad. Y en el gloria que ustedes también tienen que decir. Esas son las partes que participan fieles hasta el momento de la misa. Y hasta ese entonces, algunas preguntas dicen, ¿y los fieles y las manos? Realmente no hay instrucciones de cómo deben estar las manos de los fieles. Yo poco a poco, mientras más tiempo paso de cura, si no tengo la posición presidencial, más tiempo estoy pasando con las manos así. Puedes poner las manos abajo. Hay personas que les gustan cargar el bebé y las tienen juntas así. Yo creo que mientras no las tengas metidas en los bolsillos, porque no estás en el parque, como tú tengas tus manos, ¿no? Esta posición es la oración presidencial. Que aunque es la oración por excelencia de oración de toda la iglesia, dentro de misa, pues se le reserva al sacerdote para las oraciones presidenciales, para hacer distinción de que yo estoy representándolos a ustedes, ¿no? Pero fuera de esto, durante la misa, tus manos, no hay realmente una instrucción de cómo deban estar tus manos. Me acuerdo de algo, volviendo hacia atrás, cuando hagan la señal de la cruz, tampoco hay una forma concreta de poner las manos. Los griegos sí tienen, y solo hay una forma de hacerlo. La Trinidad, pongo aquí para que vean mis dedos, bueno, la Trinidad unida, y aquí tienes las dos naturalezas de Cristo, y la Trinidad, y así tú te haces la señal de la cruz. Nosotros los latinos no tenemos una forma concreta. Ahora, yo desde cuando era chiquito, a mí me enseñaron a hacer lo mismo simbología, pero con los otros dedos. La Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, pero en forma de cruz. Y de ahí viene la tradición latina hispana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque estás haciendo la señal de la cruz con la señal de la cruz con una cruz. Las tres, el Dios Trino, las dos naturalezas de Cristo unidas en cruz, y cuando te santiguas, terminas besando la cruz. No lo dije antes. Nosotros no tenemos una forma de poner la mano, pero esa es la que me enseñaron a mí. Pero los griegos dicen que la única forma de hacerlo es Dios Trino, dos naturalezas de Cristo, así. Digo porque la posición de las manos, ¿no? Entonces no hay una forma concreta para la posición de las manos, por lo menos hasta ahora. Yo digo lo que te dé reverencia. Recuerda que estás en misa, no estás en un parque. Y eso acaba, con eso acaba los ritos iniciales. Los ritos iniciales. Y aunque llevo hablando, voy a terminar entonces la liturgia de la palabra para hacer simplemente dos videos. El video que viene haré la liturgia de la Eucaristía y los ritos finales. Entonces, comienzo entonces con la liturgia de la palabra. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos se intercalan, constituyen parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe, la oración universal, la desarrollan y concluyen. Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación, les ofrece alimento espiritual, y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esa palabra divina le hace suya al pueblo con cantos, muestra adhesión con ella con la profesión de fe, y nutridos en ella elevan sus súplicas, poniendo las necesidades de la iglesia entera y por la salvación del mundo, ¿no? Entonces, ritos iniciales, ya dije las partes. Liturgia de la palabra. Primera lectura, cántico interleccional. Segunda lectura, si hay. Secuencia, si hay. Aleluya, excluyendo la cuaresma. Evangelio. Credo, peticiones. Vamos una por una. Primera lectura. Lecturas del Antiguo Testamento se añadieron con la Reforma Vaticano II. En la Iglesia Tridentina, antes, quizás en algunos momentos puntuales del año, pero no se hacían lecturas del Antiguo Testamento.
Eso fue añadido, ¿no? Y añadido. Y después de que se termina, se anuncia, no hay que decir primera lectura. Lectura, no. Los programadores saben, primera lectura no se dice. Todo el mundo sabe que es la primera lectura. Tú entras y proclamas lo de dónde viene. Lectura de el libro de Génesis, la profecía de Isaías, etc., ¿no? Anuncia. Después del anuncio, una pequeña pausa, internalizar, prepararnos lo que vamos a escuchar. Se proclama la lectura, no se lee, se proclama. Está hecho para ser escuchado, no es para ser leído. Se supone que ustedes no tengan sus libritos para que estén leyendo con él. Es lugar de escuchar la palabra proclamada. Si después tienes que leerla a tu cuenta, después de la misa la lees. Pero en la misa es para ser escuchada la palabra proclamada. Y por eso es que el lector, el proclamador, no puede pararse ahí a leer. Tiene que proclamar para que ustedes puedan escuchar la palabra. Luego de la primera lectura, viene el cántico interleccional. Y digo cántico interleccional, porque aunque la mayoría de las veces es un salmo, por eso decimos salmo responsorial, hay veces en el año donde ese cántico no es del salmo, es uno de los cánticos de Isaías o de Jeremías, un cántico bíblico, siempre de la Biblia. Entonces, como no es salmo, esa parte realmente no se llama salmo, se llama cántico interleccional, que 99% de las veces es un salmo, pero que no siempre viene del salmo. Luego, segunda lectura cuando hay. ¿Cuándo hay segunda lectura? Hay segunda lectura los domingos, porque es solemnidad. Segunda lectura en todas las solemnidades. Hay segunda lectura en algunas fiestas. Y en la misa ritual, el bautismo, matrimonio, funeral, es opcional si a la persona que va a pasar por el sacramento, por el rito, le da devoción, ayuda al proceso, se puede añadir una segunda lectura. Pero fuera de solemnidades y fiestas y alguna misa ritual, no hay segunda lectura. Simplemente primera lectura y salmo. Hay que decir hasta ahí. Está prohibido hacer lecturas o salmos o cánticos no bíblicos. Yo he estado en Eucaristía donde una de las dos lecturas o inclusive un cántico hermoso reemplaza el salmo. No, tiene que ser bíblico. Bíblico o aprobado por la iglesia. No puedo inventarme una canción. Tiene que ser bíblico. La primera lectura, la segunda lectura y el salmo son bíblicos. Hay salmos en el que se le ha puesto música y han cambiado un poco las palabras. Eso está bien, sigue siendo un salmo. Pero hacer un cántico que no sea bíblico, que sea bonito, no. Tiene que ser bíblico. Quiero aclarar una cosa. La proclamación de la palabra es un oficio ministerial, no presidencial. Es decir, no tiene que hacerlo el cura. Lo puede hacer un laico. En nuestra parroquia tenemos los proclamadores extraordinarios de la palabra, ¿no? Porque es un ministerio ministerial, es un oficio ministerial, no es un oficio presidencial. Existen en la iglesia los ministerios laicos. Los ministerios laicos está el ministerio del lectorado. Ministerio del lectorado, cuando tú te haces proclamador de la palabra en tu parroquia, el sacerdote te entrena y tú dices, tú puedes leer, tú eres proclamador de la palabra en la parroquia San Ignacio. Y punto y sencillo. No puedes ir a la iglesia y decir, yo quiero leer, porque primero que el cura no te va a conocer y probablemente no te va a dejar. Yo no dejaría a una persona de otra iglesia a venir aquí, puedo leer, porque no lo conozco, no sé si lo va a hacer. Tú eres proclamador de la palabra en tu parroquia. Ahora, si el obispo te instala, el verbo es instalar, como lector, tú recibes el ministerio del lectorado. Tú eres un lector de la iglesia. Y no importa donde tú vayas, una parroquia que no es la tuya, tú vas donde el cura y dices, oye, yo soy lector. Tú eres lector por derecho propio. Y si hay un lector presente, no se supone que hay un proclamador extraordinario, porque hay un lector, que es un laico, pero que ha sido instalado como lector en su diócesis, en la iglesia. Y eso tú lo recibes, ministerio laico. Y con eso, de la misma forma que tú tienes monaguillos y servidores del altar, que son de la parroquia, yo soy monaguillo de esta parroquia, y puedo ir a ofrecerme a otra iglesia, pero el cura tiene que ver si lo sé o no para dejarme. Está el ministerio laical del acolitado.
Si a ti te instalan acólito, tú eres un ayudante del altar de la iglesia entera, donde quiera que esté. Si hay un acólito, toma preferencia que cualquier monaguillo o servidor del altar, ¿no? El acólito, ¿no? Pero en este sentido, estamos en la liturgia de la palabra. El proclamar la palabra es un oficio ministerial que le corresponde a cada uno de ustedes por bautismo. No es un ministerio presidencial. Ahora, en San Ignacio 2 veces yo he hecho donde el lector que le tocaba el día no vino y venía alguien, no, si tú no estás preparado, yo asumo la lectura. El cura puede decir todas las lecturas. Y cuando el proclamador no está listo, que ha faltado, que no ha llegado, más que venga alguien sin haber practicado hacerlo, yo lo hago, ¿no? Pero realmente no es un oficio presidencial, es un oficio ministerial y lo pueden usar ustedes los laicos. Primera lectura, cántico inteleccional. Segunda lectura, en 4 días del año se dice la secuencia. La secuencia es un himno antiquísimo de la Biblia donde se adora, se alaba, se adora a Dios o se venera a la Virgen María por la fiesta que estamos celebrando. Son obligatorios el día de Pascua, no la vigilia, el día domingo de Pascua. Y el domingo, tampoco la vigilia, el domingo de Pentecostés, hay una secuencia que hay que cantarse en misa. Después de la segunda lectura se canta la secuencia. Yo en el Facebook he estado poniendo cuáles son las secuencias de esos días, ¿no? Obligatorias en Pascua y Pentecostés, opcionales el día del Corpus Christi, hay una secuencia que se canta ahí. Y el día, Viernes de Dolores, viernes antes de Domingo de Ramos, o el día de Nuestra Señora de los Dolores, esos 2 días hay una secuencia de María al lado de la cruz, ¿no? Esas son las 4 secuencias. En 4 momentos del año, después de la segunda lectura, se proclama, se canta esta secuencia, que es un himno antiquísimo, que nunca cambia, para esos 4 momentos. Pascua, Pentecostés, Corpus Christi o María en el Viernes de Dolores o la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Había una quinta secuencia que era para el 2 de noviembre y para las fiestas funerales, pero primero que era largo y era un tono muy sobrio y pues para no ayudaba mucho los procesos de duelo y de luto, se quitó y está incluido en el Liturgia de las Horas como uno de los cánticos, pero ya no es parte de la misa. Era la quinta. Hay una sexta secuencia que no es romana y como no es romana no se incluye en el rito romano. Pero los dominicos en su misa solidaria, yo les hablaba de que hay leccionarios propios a la Compañía de Jesús, a los dominicos. Los dominicos y los jesuitas tenemos nuestros propios misales con oraciones en momentos concretos. Pues los dominicos en su rito dominicano, de rito dominico, tienen una secuencia de Navidad preciosa, que no es romana, por lo tanto no está incluido en el misal romano, pero los dominicos tienen por su herencia, ¿no? Entonces, la secuencia de Navidad. Entonces, tiene 5 secuencias para decirse en misa y una secuencia que se sacó de la misa y se dice simplemente en la liturgia de las horas. Primera lectura, cántico inteleccional. Segunda lectura, secuencia. Y luego, la aclamación al Evangelio, que es un rito en sí, que fuera de la Cuaresma se llama aleluya. En Cuaresma no se canta aleluya porque aleluya es el grito de alegría porque Jesús resucitó. Entonces, aleluya no se canta en Cuaresma. Hay un rito muy antiguo donde el domingo antes de miércoles de ceniza se entierra, o sea, una procesión y se entierra la palabra aleluya. Y después el día de Pascua se desentierra la palabra aleluya, ¿no? No se dice aleluya durante la Cuaresma. Pero realmente el rito se llama aclamación antes del Evangelio. La aclamación antes del Evangelio, fuera de la Cuaresma, si no se va a cantar, no hay que decirla. Bueno, vamos a decirlo así. Es opcional decir el aleluya si lo vas a recitar. El aleluya es para cantarlo. La antífona que sigue con el aleluya, si no la vas a cantar, es preferible no decirla. Es opcional no decirla. Es preferible para mí no decirla. Si no la vas a cantar, no la digas. Supone que se cante, ¿no? Entonces, el aleluya y la antífona antes del Evangelio, opcionales, si no se van a cantar,
yo digo preferible que no se diga si no se van a cantar, son para estar cantadas, ¿no? Y que se hace fuera de la cuaresma. En cuaresma no se dice aleluya, pero el misal te da un sinnúmero de aclamaciones que podemos hacer, ¿no? Está el honor y gloria a ti, Señor Jesús, el que cuando se canta, honor y gloria a ti, Señor Jesús, Rey de eterna gloria, o si no, tu palabra me da vida. Bueno, hay un sinnúmero de aclamaciones que se puede utilizar en cuaresma para reemplazar el aleluya, ¿no? Con una antífona. Si no se dice si no se va a cantar, son opcionales, y yo añado, preferible que no se digan, porque se debe cantar. Pero el rito en sí es opcional, ¿no? Puedes ir simplemente del salmo al evangelio, pero es preferible que se haga. Ahora, una opción para aleluya está lo que se llama el salmo aleluyático. El salmo aleluyático es el salmo responsorial o el cántico inteleccional, donde el responso, en lugar de ser un verso, es simplemente aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa es la respuesta del salmo. Y yo digo las estrofas, aleluya, aleluya, aleluya. Después de eso, no tengo que decir aleluya, porque ya hice aleluya, ¿no? Entonces, si yo hago un salmo aleluyático, donde en lugar de respuesta digo aleluya, 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 después del salmo, no tiene que ir, después del salmo o segunda lectura, no tiene que ir aleluya, porque ya tú lo proclamaste, ¿no? Fuera de eso, debería haber una aleluya, y específicamente una aleluya cantada. Después, en el aleluya, el evangelio se proclama por derecho propio, lo proclama el diácono. Él está ordenado para proclamar la palabra en la Eucaristía por derecho propio. El cura cuando no hay diácono. Y aún con diácono, a veces también el cura, yo les explico por qué yo prefiero eso, pero el evangelio lo proclama el diácono por derecho propio. No tiene que pedir permiso, ¿no? Entonces, cuando el diácono va a predicar, a proclamar el evangelio, durante la aleluya, el diácono se pone de pie, va donde el sacerdote y pide una bendición. Normalmente dice, aquí tengo, yo no sé las partes del diácono, el diácono dice, Padre, deme su bendición. Y el sacerdote dice, el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncie dignamente su evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El diácono pide bendición, no pide permiso, pide bendición. El Padre lo bendice para que proclame el evangelio por derecho propio. Cuando no hay diácono, durante la aleluya, si el cura va a proclamar el evangelio, dice una oración personal similar. Purifica mi corazón y mis labios, tu Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Una oración secreta que el cura dice para poder proclamar el evangelio, ¿no? Llega el diácono o el cura al ambón para leer el evangelio en días solemnes que hay incienso. El Señor esté con ustedes, se saluda, se proclama lo que se va a leer, proclamación del santo evangelio según, y se inciensa 3 veces, 3 de 3, 3 de 3. Si no hay incienso, no hay incienso, ¿no? Ok. Entonces, después del saludo, el Señor está con ustedes y de anunciar el anuncio. Proclamación, a mí me gusta decir proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según el evangelista fulano. El proclamador, ya sea diácono o cura, hace una señal de la cruz en el libro, encima del evangelio que va a proclamar. Y en ese momento, cuando está diciendo el anuncio, la respuesta es gloria a ti, Señor. Cuando dice la respuesta, en este momento es el momento de signarse. Gloria a ti, Señor. Y te signas. Hago un paréntesis, no sé si saben la diferencia entre santiguarse, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, signarse, frente, boca, corazón o pecho, y santiguarse, frente, boca, pecho y cruz.
antes del Evangelio no te santiguas, no haces el cuarto. Es una asignación. Frente, boca y pecho. Ya está. No es un persignarse, perdón. Santiguarse es el sencillo. Signarse es la frente, boca y pecho, que es lo que hacen en el Evangelio. Persignarse es lo que tú haces antes del rosario, desde la cruz y de las oraciones, que son las 4. Frente, boca, corazón y completo. Esto es persignarse, esto es santiguarse y esto es signarse. En el Evangelio, tú te signas. Frente, boca, pecho. No te persignas, no haces esa cuarta. Y el significado, te ceñís la frente pidiéndole a Dios que bendiga tu mente y que te libre de pensamientos y deseos indebidos. Te signas la boca para pedirle a Dios que bendiga tus labios y que te ayude a evitar las palabras ociosas. Te signas el pecho para pedirle a Dios que bendiga tu corazón y evite las malas acciones. Eso es el sentido normal de signarse. Pero en el momento del Evangelio, cuando tú te signas, es para predisponer la mente a entender el Evangelio, la boca a anunciarlo y el pecho para custodiarlo con amor y fe. El signarse está unida a la oración. Cuando tú te persignas, la oración de persignarse por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, viva Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa oración de persignarse está unida al perdón de los pecados. Pero en este momento tú te estás asignando para que entiendas la palabra, proclames la palabra y la custodies con amor y con fe. Y llega entonces el momento de proclamarla. Hasta el momento, todos los fieles es una manifestación de Cristo. En el momento de la oración presidencial, el sacerdote, en persona Christi Capitis, en persona de Cristo cabeza, cabeza del cuerpo, también manifiesta a Cristo. Y en la proclamación de la palabra, del Evangelio, Cristo, palabra de Dios. Ese momento de proclamar el Evangelio es la tercera manifestación de Cristo en la Eucaristía. La cuarta será en el cuerpo de Cristo. Pero 3 de las manifestaciones de Cristo, 2 duran toda la misa, los fieles y el cura. El ambón, en la liturgia de la palabra, la manifestación de Cristo, en la proclamación del Evangelio, en la liturgia de la Eucaristía, cuando se consagra el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces se proclama el Evangelio, que aunque algunos lo hacen, yo no lo hago porque tengo poca voz, la preferencia es que lo cantes. En aquellos días Jesús iba caminando, hay una forma de cantarlo. Yo lo cantaba cuando estaba con los griegos, que era mucho más fácil cantarlo. Con el latín hay una forma, en nuestra iglesia latina hay una entonación que yo la sé, pero que yo prefiero no cantar porque yo sé que la gente no disfruta de mi canto. Hay que decir, viene la proclamación del Evangelio, que como dije, por derecho propio del diácono, aunque lo hace un cura, debe hacerlo un clérigo. Lamentablemente no un laico. Si la proclamación de la palabra, primera lectura, salmo, y segunda lectura, es oficio ministerial, que también lo pueden hacer ustedes, la proclamación del Evangelio es un oficio presidencial o de las órdenes. Tiene que ser un diácono, tiene que ser un cura. No puede ser un laico quien lea el Evangelio. Termina el Evangelio, un momento de silencio, palabra del Señor. Y la respuesta es gloria a ti, Señor Jesús. 2 cosas digo con esto. Si se fijan, cuando acabo la primera lectura o la segunda lectura, digo palabra de Dios. Ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, palabra de Dios. Cuando se lee el Evangelio, palabra del Señor. ¿Ok? En inglés, siempre dice Señor. Porque no se confunda. En inglés, la primera y segunda lectura es the word of the Lord, la palabra del Señor. Mientras que en el Evangelio es the gospel of the Lord, el Evangelio del Señor. O sea que en inglés se cambia la primera lectura. La palabra del Señor, el Evangelio del Señor. En español cambia la segunda. La palabra de Dios, la palabra del Señor. Y a esto hay que decir, cuando se anuncia el Evangelio, proclamación de Santo Evangelio según San Lucas, la respuesta es gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.
para abrir. Cuando se proclama el Evangelio y se anuncia al final, palabra del Señor, la respuesta es gloria a ti, Señor Jesús. No se dice Jesús al principio, antes del Evangelio. Antes del Evangelio es gloria a ti, Señor. Después del Evangelio, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, hay diferencia entre la respuesta antes del Evangelio y la respuesta después del Evangelio. Y gloria a ti, Señor Jesús, es lo normal. Pero si hay coro y se va a cantar, el misal te da un sinnúmero de opciones. Puede volverse tu palabra, me da vida. Hay varias aclamaciones que puede hacer. Si es cantado, palabra del Señor. En lugar de responder cada uno, pueden decir gloria a ti, Señor Jesús, o el coro puede cantar una aclamación. Eso no lo hacen siempre, pero es posible que el coro aclame o le guíe al pueblo en el coro. Entonces, si el coro participa, ahí pueden también. Hablé del coro, el cántico de entrada. Con eso también puede ser que el coro cante gloria, que como dije, no deben cambiar las palabras, están guiando a que ustedes también lo puedan cantar. El coro puede intervenir cantando el Kyrie eleison, cantando el Señor ten piedad, que si lo dicen antes de la fórmula como acto penitencial, tiene las invocaciones. Si lo dicen después del acto penitencial, no tiene invocaciones, pero el coro puede cantarla. Eso en los actos iniciales. En la liturgia de la palabra, el coro puede cantar el salmo o cantar la estrofa. Se supone que todo el mundo pueda cantar la estrofa. Si van a cantar, todo el mundo canta la estrofa, o cantan en el coro, o alternarse. Bueno, aquí una intervención del coro. Otra intervención del coro es en el aleluya. Otra intervención del coro es cantando esa aclamación final, palabra del Señor. Si quieren cantar una aclamación, lo podrían hacer ahí. Después de proclamar el Evangelio, el diácono o el cura besan el libro. Y mientras besan el libro, dicen una oración secreta. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Una oración secreta que el diácono o el cura dice cuando terminan de leer el Evangelio, lo besan. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Si hay un obispo presente, el que proclama la palabra no besa. El que proclama la palabra coge el evangeliario, se lo lleva al obispo, el obispo lo besa y se devuelve. Entonces, si el cura o el diácono lo bebe, si el obispo está presente presidiendo, se le lleva el evangeliario al obispo para que el obispo lo bese, ¿no? Y ahí llega la proclamación. En este momento hemos usado dos de los ambones. Si tienes dos ambones, el ambón de la primera lectura, salmo y segunda lectura, el ambón del Evangelio. En la tradición española les decía, por privilegio, nuestra iglesia española, Puerto Rico, alguna de las iglesias, tiene un tercer ambón, desde donde se proclamaba el Evangelio, ¿no? Fuera de eso, el Evangelio será una continuación, la homilía tiene la primera ambón para la primera lectura, salmo y segunda lectura, un ambón para el Evangelio y un ambón para la homilía, para el sermón. Fuera de eso, si no tiene el tercer ambón, se puede proclamar la homilía desde el ambón donde se leyó el Evangelio, que es lo que hacemos en San Ignacio, ¿no? Primera lectura, salmo y segunda lectura, Evangelio. Yo suelo decir mi homilía desde el ambón del Evangelio, otros curas prefieren moverse o pararse, algunos tienen ese atril en el medio para proclamarlo, que no es un ambón, es un atril, como si fuese un ambón, para proclamar el Evangelio. No digo cosas con eso. Los ambones de la palabra, primera lectura, segunda lectura, Evangelio y homilía, son diferentes al atril. En San Ignacio no lo hacemos, usamos unos ambones como eso, pero lo preferible sea que haya un atril desde donde se lean las municiones, donde se lean los anuncios, donde se lean la oración de los fieles. Si es el diácono, lo hace desde el ambón, pero si no es un diácono, desde la oración de los fieles, ¿no? Los ambones es para la palabra. Supone que si no es la palabra, haya un atril separando del ambón. A este momento han usado dos de los ambones. La lectura del Evangelio, puedo proclamar mi homilía desde el tercer ambón o desde el ambón del Evangelio o caminando por ahí. Lo que no puede hacerse es predicar la homilía sentado. Homilía sentado solo lo hace el obispo, sentado en su silla.
La parroquia, la iglesia del obispo es la catedral, que viene de cátedra, que viene de silla. La silla del obispo representa la comunión de todas las parroquias con el obispo. Es el signo de su posición como pastor y como guía. La homilía sentada le corresponde a un obispo como pastor de la iglesia, en su oficio de enseñar. El pastor enseña, santifica y acompaña, ¿no? Entonces tiene el oficio de enseñanza. El obispo puede predicar la homilía sentado, solo el obispo. El cura puede hacerlo desde el ambón del evangelio, el tercer ambón, o en el medio, desde el atril, moviéndose. Se dice su homilía. Ahorita yo les decía que el diácono proclama el evangelio por derecho propio. Y yo ahí tengo sentimientos mixtos, porque si hay diáconos, yo siempre dejo que lean el evangelio, pero también tradicionalmente proclama el evangelio quien va a hacer la homilía, ¿no? Para que tú puedas enfatizar los momentos del evangelio que vas a procesar, que Jesús vea lo mismo. Pues para cuando diga vea lo mismo, usar más fuerza, lo preferible es que quien va a predicar la homilía sea quien lea el evangelio. Por eso es que tengo sentimientos mixtos. Pero fuera de eso, el evangelio por derecho propio lo dice el diácono. Si no hay diácono, el evangelio puede leerlo un sacerdote que esté concelebrando, y en situaciones especiales, un sacerdote que esté presente, pero no concelebrando, que esté sentado con su ropa de coro, puede venir a leer el evangelio, ¿no? Pero tiene que ser clérigo, no puede ser laico. Entonces, de las homilías, terminar el evangelio, las homilías, debe haber homilía. No se puede omitir sin causa grave. En domingos, en tanto que solemnidades, en fiestas, en días de precepto, tiene que haber una homilía. Por corta que sea, tiene que haber una homilía. En semana es opcional, pero preferible que haya homilía. Y la homilía no la puede hacer un laico, tiene que ser un clérigo. El diácono puede predicar la homilía, el cura puede hacer homilía, el obispo puede hacer homilía. Y a esto hay, siempre el que inventa la ley, inventa la trampa. El laico no puede hacer una homilía. Puede hacer una reflexión. Cuando yo quiero que un laico haya una reflexión, después del evangelio, yo puedo decir unas breves palabras sobre el evangelio y no dar una homilía muy larga. Pequeñas palabras, me siento, me adelanto. Después de la oración de comunión, un laico puede dar la reflexión ahí. Entonces, la forma correcta, hay muchos curas que dejan que los laicos hagan homilía. La forma correcta para que un laico predique en misa es después de la misa, después de la oración de comunión, en ese momento, un laico puede hacer la reflexión sobre el evangelio, sobre las lecturas, ¿no? En todo caso, pasa el evangelio, el cura puede hacer una pequeña homilía o un comentario, o no decir nada, y el laico puede predicar por derecho, puede hacerlo simplemente después de la oración de comunión. Pero en el lugar de la homilía después del evangelio, solo puede predicar un clérigo. Sobre la homilía, hay que decir, los bizantinos, los griegos, la homilía no es considerada parte de la misa. Tienen la liturgia de la palabra en la que Dios nos habla, la liturgia de la Eucaristía donde nos da su cuerpo. Entonces los bizantinos, que hacen toda la liturgia de la Eucaristía de pie, se puede sentar solamente en la homilía. Y muchos bizantinos, especialmente eslavos, pasan la misa después de la bendición final, el cura hace la homilía. Sacan la homilía de la misa para no confundir lo que viene de Dios de la interpretación nuestra, nuestro estudio, ¿no? Entonces, muchos de los bizantinos hacen la homilía fuera de la misa. Pero para nosotros, la homilía después del evangelio tiene que hacerla un clérigo. Y en inglés dicen que la homilía es break open the word, abrir la palabra, ¿no? Entonces, la homilía tiene que contextualizar, llegarles a ustedes lo que ustedes necesitan oír, lo que dice la palabra. La homilía no es que el cura se pare ahí a hablar de lo que le dé la gana, de lo que hizo en sus vacaciones, del libro que está leyendo. No, la homilía tiene que hacer referencia a las lecturas. ¿Por qué? ¿Por qué leíste 3 lecturas? Primera lectura, segunda lectura, evangelio, y viene el cura y hace una homilía de 20 minutos y en ningún momento hace referencia a la lectura. Eso no es una homilía.
La homilía tiene que hacer referencia a las lecturas del día, que es por lo que estás ahí. Y abrir la palabra, hacer la palabra actual, contextualizarla para el oyente. No es de lo que yo quiero hablar, es de lo que ustedes necesitan hablar, es de lo que las lecturas están ahí por un propósito. Deben estar. Una excepción puede ser si es un día de un santo, pues puedo hacer un más énfasis en la vida del santo, porque estamos conmemorando el santo, y quizás tocar o hacer referencia corta a la lectura. Puedo enfocarme en el santo porque estoy haciendo la misa de un santo, o un sacramento, el bautismo, matrimonio, ¿no? Pero en la misa regular, donde no es un santo, o no hay un sacramento al que pueda hacer referencia, la homilía tiene que hacer referencia a las lecturas. Eso y nada más. Luego de la homilía, momento de silencio para adentar lo que se ha predicado. El credo. Para el credo es para ser proclamado por todos, no solamente el cura. Yo confieso, ¿no? Cada uno de nosotros dice credo. Y eso es un asentir, como el amén, que significa que así sea, que es una alabanza. El credo, el yo confieso, que todo el mundo diga, estamos asintiendo a esa verdad revelada, a las enseñanzas de la iglesia. Sí, yo soy parte, yo lo creo. Entonces, el credo, cada persona tiene que decirlo. Se puede cantar si todos lo cantamos. Pero si hay una canción que no puede ser solamente el coro, es el credo, porque el credo todos estamos asintiendo a la fe, a lo que se ha proclamado, a lo que vamos a celebrar antes de la Eucaristía. Hay dos opciones. En Pascua, en Cuaresma y Pascua, por la unión que tienen con la vigilia pascual, la preparación al bautismo, o la Pascua celebrando el bautismo, se puede usar el credo de los apóstoles, que es cortito. Fuera de eso, normalmente se hace el credo de Nicea y Constantinopla, niceno-constantinopolitano, que es más doctrinal. El credo de los apóstoles es bautismal, la fórmula del bautismo. El otro es más doctrinal, todas las herejías que han estado leyendo, aclarando en contra de las herejías que te han salido. Bueno, es un momento de asentir, cada persona dice su credo. El credo de los apóstoles, que es más corto, es mucho más antiguo que el de Nicea, porque era de los tiempos de Roma, de los primeros bautismos. Hay 4 cosas en ese credo que no están en el largo, aunque el largo tiene mucho más contenido y aclara muchas cosas a todas las herejías. En el credo corto es donde aparece Jesús bajó a los infiernos. Y ese infierno no es el infierno del castigo donde está el diablo. Ese infierno es el Hades, el infierno, el único lugar de los muertos. Jesús viajó, en el credo bautismal, Jesús bajó al infierno significa Jesús murió de verdad. Él bajó al lugar de los muertos. Jesús estuvo muerto contra las herejías que decían que Jesús no estuvo muerto, que solamente fue apariencia. Jesús bajó a los infiernos. No está en el credo largo, está en el corto. En el credo largo Jesús padeció, murió, fue crucificado y murió y fue sepultado. Pero el credo largo no dice que murió. El credo corto dice padeció, murió y fue sepultado. Entonces el credo corto añade la palabra morir, que no aparece en el credo largo de Nicea. Creo en la comunión de los santos, que es parte de nuestra fe. Curiosamente, no está en el credo largo de Nicea, no aparece la palabra comunión de los santos. Y aclaramos que es un Dios Padre Todopoderoso, cuando en el credo de los apóstoles, Jesús que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ahí en el credo corto se vuelve a poner todopoderoso, mientras que en el largo no se vuelve a repetir que Dios es todopoderoso, ¿no? 4 cosas diferentes del pequeño al grande. Fuera de eso, el credo de Nicea recoge realmente la doctrina de nuestra fe. Lo que significa ser cristiano es creer lo que ese credo enseña. Todo lo demás puede que sea, hay cosas obligatorias, son dogmas, ¿no? Pero la fe está recogida en el credo. Después del credo, viene la oración universal, las peticiones, la oración de los fieles, que también le corresponde al diácono. O sea, hay un diácono presente, el diácono hace el acto penitencial, la tercera fórmula, el diácono proclama el evangelio, el diácono hace la oración de los fieles. Si no hay diácono, es un laico, el monitor, lector, si está presente. Pero si hay un diácono, le corresponde al diácono hacer las peticiones. Como explicaba
cuando expliqué los libros, el libro de las intenciones, la preparación de las misas, saber mis intenciones. Si por casualidad no pude preparar mis peticiones antes de misa, que tengo que sentarme ahí, tiene que improvisarse, las 4 intenciones que tienen que estar incluidas por las necesidades de la iglesia, por los gobernantes y la salvación del mundo entero, por aquellos que se encuentran en necesidades particulares. Muchas peticiones ahora están hablando del coronavirus, y por la comunidad local, nuestra iglesia, tu parroquia, tu diócesis. Estas 4 se añaden otras, la intención de la misa, los difuntos, los enfermos. Hay un espacio en silencio, las intenciones de cada uno las se dicen antes de la colecta. En el principio, aquí se vuelven a traer a la memoria, porque tú estás ofreciendo esta misa. Y el sacerdote termina con una conclusión, y esa oración al final es bastante flexible. Esas 4 pasos, 4 intenciones, no hay que seguirlos en una misa ritual de bautismo, de matrimonio, de funeral, pues las peticiones se aclimatan al ambiente de la misa, ¿no? Pero fuera de esos misas rituales, debe haber esas 4 peticiones, aparte de otras más, ¿no? Nosotros animes solemos tener 6 o 7 peticiones en los domingos, ¿no? Con todo esto, y con eso acaba con las peticiones, la conclusión, la oración que hace el sacerdote, termina la segunda parte de la misa, la liturgia de la palabra. En todo esto, recalcar los momentos de silencio. Antes del acto penitencial, recordar nuestros pecados. Antes de las lecturas, para disponernos. Después de cada lectura, un momento de silencio, para ir adentrando. Después del evangelio. Después de la homilía, un pequeño momento de silencio. Yo sé que para muchas personas el silencio es cómodo y quieren cantar o quieren hacer. No. El silencio es parte de la misa. Quizás no 1 minuto o 5 minutos, pero momentos de silencio para internalizar lo que está ocurriendo es parte de la misa, momentos de silencio. Tenemos que aprender a lidiar con nuestro silencio para encontrarnos también con el Señor en el silencio. Les dije al principio de la rito inicial cómo estaban las manos. Bueno, estaban de pie todo el rito inicial. En la liturgia de la palabra, las lecturas están sentados. El aleluya y el evangelio están de pie. La homilía están sentados. El credo y las peticiones están de pie. O sea que una liturgia en la que están sentando y parándose. 2 momentos sentados, 2 momentos de pie. Entonces, si todo en la rito inicial era desde la sede, en la liturgia de la palabra, 3 lugares. El ambón o los ambones, 2 o 3, dependiendo de la tradición, el privilegio español, las lecturas que se hacen de los ambones, las peticiones que se pueden hacer desde un atril, si no es diácono, o desde el ambón, si es diácono, y las oraciones del cura con las peticiones desde la sede, ¿no? Entonces, los 3 lugares, todos los ritos iniciales desde la sede, la liturgia de la palabra, el ambón, la sede y un atril. Nada desde el altar. No hemos subido el altar. Y el pueblo participa en la liturgia de la palabra, en las respuestas a las invitaciones, con los amén, con tu espíritu, en la invitación al evangelio. El pueblo participa en el salmo, en la respuesta, ya sea el salmo aleluyaico, aleluya, 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 o con un estribillo que puede ser cantado o recitado, pero hay participación del pueblo ahí. El pueblo participa en el canto del aleluya antes del evangelio. Todo el pueblo participa con el credo, que incluye ese amén, y así sea. Incluye el amén después de la oración de las peticiones. Amén, que así sea. Y en las peticiones, cada vez que oremos por la iglesia, te rogamos, óyenos. En ese momento, el pueblo no solamente está participando, cada uno de los fieles está actuando en función del sacerdocio que tienen por bautismo. Están ejerciendo su sacerdocio, pidiéndole al Señor estas peticiones. Alguien las lee y la iglesia conjunta, todo el pueblo, te rogamos, óyenos. Y todo eso viene en oficio del sacerdocio que tienen todos los fieles por el bautismo, ¿no? Entonces, hablé de los lugares, de los momentos, los momentos en los que los fieles
participan. Estaba pensando darle la referencia bíblica, todas las respuestas desde el saludo, que la gracia de Dios en Jesucristo esté con ustedes. Todas las partes de la Biblia, todo tiene referencia bíblica. Podemos estar un día sacando, esto vino de carta de Pablo, esto vino de aquí, esto vino de allá, pero ahí entonces, el video sería muy largo, quizás haga un video más tarde y la gente me dice que lo quiere hacer, y no, porque es mucho, todas las partes de la vida tienen referencias bíblicas y yo no hice referencias a ellos. Bueno, este video es más largo de lo que estaba esperando, las partes iniciales y la liturgia de la palabra. Espero que les haya gustado, un poco más aburrido que los anteriores. El próximo video que haremos será el de la liturgia de la Eucaristía y los ritos de conclusión, y quizás un video después para las diferentes variaciones que no son lo cotidiano. Yo he hablado, me he mantenido hoy principalmente en lo cotidiano. Espero que el Señor les siga acompañando en este día en que recordamos, entre otros, a Luis María Griñón de Montfort, un hombre muy dedicado a María, que nos dejó un legado para consagrarnos a María por 33 días. Y entre otras cosas, que el Señor les siga acompañando, que sigan disfrutando de esta Pascua en el que Cristo resucitado está con ustedes, y que estos videos les ayuden para poder entender mejor esta Eucaristía, que es el culmen y centro de nuestra vida de fe. Y aunque desde la distancia ahora mismo virtualmente no puedan participar, cuando puedan regresar a celebrar la misa, a celebrar la Eucaristía en comunidad, puedan vivirla con mucho más pasión y mucha más profundidad de lo que la han vivido históricamente, no que no lo hayan hecho, pero que con el conocimiento nos permite entrar un poco mejor en este misterio. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga siempre. Amén. Gracias.